Esmeralda Valdivieso Mora y soy profesora del Departamento de Psicología y Salud Pública. Voy a presentar una investigación que llevé a cabo en el marco de mis estudios doctorales titulada El efecto de la educación en las disparidades rurales urbanas de salud cognitiva en adultos mayores. El interés por esta investigación surge a partir de desear conocer un poco más qué es lo que sucede en el envejecimiento poblacional en América Latina, el cual está documentado que es un envejecimiento que va de forma acelerada en comparación a países industrializados, pero que también está marcado por mucha desigualdad. Y esto es importante porque sucede que esta desigualdad, que básicamente son desigualdades socioeconómicas, son indicadores importantes para poder predecir que hay un aumento en las condiciones de salud que limitan la autonomía y la capacidad funcional de nuestros adultos mayores. Esta pérdida de capacidad, la discapacidad en la adultez mayor, el factor principal que la lleva a que sea tan elevada, está asociada con el número de casos de personas diagnosticadas con demencia que existen en nuestra región. La demencia, este síndrome neurológico, puede ser causada por diferentes factores y la enfermedad del Alzheimer es la causa principal. El interés entonces en aprender un poco más sobre qué es lo que sucede en la demencia en América Latina me llevó a indagar acerca de la disparidad en salud de esta condición. Un factor que aparece como factor muy significativo en estas disparidades es la diferencia que hay entre los países de ingreso alto y los países de ingreso bajo y medio en todo el mundo. Datos específicos para Latinoamérica todavía no existen. ¿Y qué es lo que nos están diciendo estas disparidades a nivel mundial en función del ingreso de los países? Bueno, que el 60% de los casos de personas con demencias residen en países como los nuestros. Y además que se espera que para el año 2050 este número de casos aumente hasta un 71%. Ahora bien, tengamos presente que estos datos son datos pre-COVID, antes de la pandemia, y que por lo tanto, dado que el grupo de personas con demencia fue un grupo muy vulnerable, tanto para adquirir el virus como por la mortalidad asociada al virus, es posible que esta tendencia haya cambiado o esté cambiando en función del COVID. Una característica importante que presentan los países de ingresos bajos y medios en los análisis que se hacen es que estos tienen áreas mayores rurales en comparación a áreas urbanas. Entonces, sabiendo estas piezas de información, yo deseaba conocer cómo es que se estudian las disparidades rurales y urbanas en estos estudios que hacen sobre funcionamiento cognitivo y deterioro cognitivo. Eso me llevó a hacer una revisión sistemática de la literatura existente a nivel mundial y lo que encontré fueron 3 grandes grupos de datos. El primero es el que nos dice que en el área rural hay un mejor funcionamiento cognitivo en las personas adultas mayores en comparación al área urbana. Pero, en contraparte, hay un segundo grupo de investigaciones que encuentra justamente lo contrario. Es decir, que en el área urbana hay un mejor funcionamiento cognitivo en la población adulta mayor y por lo tanto hay menos casos de deterioro cognitivo y de demencia en este sector. Un tercer grupo de estudios establecen que no hay diferencias entre estas dos regiones, de manera que la probabilidad de desarrollar demencia es muy similar en ambas. Al hacer esta revisión, encuentro 2 puntos que son muy importantes. Uno de ellos es que se menciona el factor de educación, de años de educación, como un factor explicativo de estas diferencias o disparidades rurales y urbanas. Sin embargo, no todos los estudios introducen años de educación dentro de sus modelos analíticos. Este punto es muy importante y lo vamos a tener en cuenta. Otro hallazgo importante de esta revisión sistemática hace referencia a los instrumentos de medición que utilizan estos estudios. Y aquí quiero señalar algunas cosas. La primera
es que estos instrumentos de medición que se utilizan están basados puramente en escalas de detección, que tardan 2 o 3 minutos en ser administradas. Como sabemos, en la evaluación clínica no podemos dar una comprensión, ¿verdad? Tener una comprensión sobre síntomas, síndromes que estudiamos a nivel cognitivo solamente ocupando una escala de detección, sino que se necesitan baterías de evaluación neuropsicológicas un poco más robustas y comprensivas. En segundo lugar, un aspecto muy importante sobre los instrumentos de medición es que no se cuestiona ni se aborda en estos estudios si estos instrumentos de medición son equivalentes en el área rural, así como lo son en el área urbana. En otras palabras, ¿sería justo, es justo, administrar esos instrumentos de medición que han sido diseñados para personas con niveles educativos altos, que han sido administrados y diseñados en países industrializados? ¿Deberíamos de estar utilizando estos instrumentos? En función de estas limitaciones y de la ausencia de estudios en el área de América Latina, es que entonces me planteaba dos preguntas. La primera es si es posible examinar las disparidades rurales y urbanas en el funcionamiento cognitivo de las personas adultas mayores de Latinoamérica de una forma que sea justa y sin sesgo. Y estableciendo si hay estas disparidades, ¿cómo podemos hacer para saber si las disparidades son verdaderamente un efecto del nivel educativo o no? Para ello, este estudio lo planteé desde 3 marcos diferentes. El primero, desde la neuropsicología cultural, que es un área de la neuropsicología que analiza la influencia de variables socioculturales sobre la cognición, sobre el funcionamiento cognitivo. La segunda tiene que ver un poco más desde el área de la psicología de la salud, que es el estudio de las disparidades en salud. Y el tercero tiene que ver con un aspecto metodológico puramente referido a un área que se llama la psicología cuantitativa. Y es así como entonces enmarco este análisis dentro de una metodología que se llama la invarianza de la medida, conocida por sus siglas en inglés como MI. Esta metodología permite examinar si un constructo, por ejemplo, decir memoria verbal, y sus indicadores, es decir, los instrumentos que ocupamos para medir memoria verbal, son similares en contextos diferentes, lo que permite entonces evaluar diferencias reales entre los grupos y no diferencias que no sabemos si están siendo dominadas por artefactos de los instrumentos. En otras palabras, la invarianza de la medida nos permite responder a la pregunta si un instrumento de evaluación es comparable o equivalente entre 2 grupos socioculturales. Al hacer una revisión sobre si se ha utilizado este tipo de metodologías en otros estudios con personas adultas mayores, específicamente analizando el funcionamiento cognitivo y escalas de evaluación neuropsicológica, encontré que sí se ha hecho, pero estos estudios son muy escasos. Se ha evaluado, por ejemplo, comparando 2 lenguajes o 2 idiomas diferentes, comparando diferentes niveles educativos, razas y etnias, estados cognitivos de las personas adultas mayores y también comparando entre 2 o más países. ¿Por qué? Bueno, porque se desea saber si estos instrumentos son equivalentes en función de esas variables de análisis. Lo que no está hecho, o lo que no estaba hecho, es un análisis en función de si son equivalentes los instrumentos de evaluación neuropsicológica en diferentes regiones. Y no está presente dentro de la literatura la investigación dentro del área de América Latina. Es por ello que se decido utilizar datos que han sido recolectados en Costa Rica. ¿Y por qué estudiar este tipo de fenómenos y por qué estudiar a la población adulta mayor de Costa Rica?
Bueno, hay 3 razones muy importantes y específicas a este estudio. La primera es que sucede que Costa Rica es el país de América Latina con la segunda población adulta mayor en comparación a los otros países. El primero es Chile y Costa Rica es el segundo que tiene la mayor proporción de personas adultas mayores. Pero además, Costa Rica es un país que es un poco menos desigual en términos socioeconómicos con respecto a países de Centroamérica, y lo mismo podemos decir en términos de su nivel educativo. Y esas 2 características son muy importantes para poder llevar a cabo el análisis de esta investigación. Un tercer factor y dato curioso de Costa Rica es que Costa Rica tiene una región ubicada en la península del Nicoya que pertenece a las 5 regiones originales llamadas zonas azules del mundo. Las zonas azules en el mundo son regiones que tienen la mayor cantidad de personas adultas mayores, que son más longevas, que son más sanas, que tienen una mejor calidad de vida. Frente a todas estas características que presenta este país, es entonces que se propone un proyecto mucho más grande de esta investigación, pero al cual esta investigación pertenece, que se llama EDAD. EDAD es un estudio longitudinal que se lleva a cabo en colaboración entre 3 universidades, la Universidad de Kansas, donde yo estudié mi doctorado, la Universidad de California en Davis y la Universidad de Costa Rica. Y es un proyecto financiado por Fogarty International, que es uno de los institutos de NIH en Estados Unidos. EDAD es un estudio longitudinal donde se van siguiendo cada 2 años a un grupo de adultos mayores con indicadores altos de salud, entre ellos de salud cognitiva. Y hay una muestra tanto a nivel urbano como a nivel rural. EDAD incluye una batería neuropsicológica que es administrada a sus participantes. Y es así como entre el periodo del 2014 y 2016 se hace la recolección de datos, obteniendo en la etapa 1 o inicial del estudio una muestra de 295 personas adultas mayores. Fueron excluidos aquellos que no tenían o no cumplían con los criterios de un envejecimiento saludable según los investigadores. Este estudio incluía diferentes medidas. Las que son de interés para mi análisis van a ser los sociodemográficos, pero también la batería neuropsicológica que se administró, que estaba compuesta por un total de 16 instrumentos de evaluación que evaluaban diferentes dominios cognitivos. Entonces, para esta investigación se plantearon diferentes objetivos. En primer lugar, a mí me interesaba identificar un modelo cognitivo con factores claramente identificados que evaluaban esta batería. Una vez ese modelo se identificó a través del uso de análisis factorial exploratorio y confirmatorio, entonces pasé a realizar el análisis de la equivalencia de los instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a responderme la pregunta de si estos instrumentos de evaluación son comparables y por lo tanto utilizables, válidos, en el área rural y en el área urbana. Y eso se llevó a cabo utilizando la metodología de la invarianza de la medida a través de grupos múltiples de análisis confirmatorio. Como estos son modelos anidados, factoriales, este segundo análisis era muy importante para poder pasar y contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque necesitábamos establecer primero que estos instrumentos eran comparables, eran equivalentes. Al contestar esta pregunta, entonces, el siguiente análisis factorial que se realiza va a venir a indicarnos si existen o no disparidades a nivel urbano y rural, porque ya sabemos que los instrumentos son comparables entre ambas regiones. Y finalmente, al modelo se le ingresa como covariantes las variables de edad y nivel educativo. Estos análisis se los llevé a cabo
a través de un software que se llama MPLUS. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, lo que encontré es 3 factores o constructos cognitivos claramente identificados, tanto en la muestra urbana como en la muestra rural. Esos 3 factores van a ser la memoria verbal, el razonamiento espacial y la flexibilidad cognitiva. Una vez identificados estos factores, los cuales por razones de tiempo no puedo entrar en detalle de cuáles son las pruebas que no resultaron equivalentes, pero una vez identificados estos 3 factores, se pasa entonces al análisis de la invarianza de la medida. Y ahí se analizan 3 modelos anidados. El primero se llama varianza configural. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es el que prueba que estos modelos factoriales existen de forma comparable en ambas muestras. Entonces, logramos ese primer paso. El segundo análisis es el que ve si son comparables las cargas factoriales, es decir, cómo estos indicadores se relacionan con el constructo. ¿Es esa relación comparable en el área rural y urbana? Y lo que encontramos es que sí lo son, con la excepción de una prueba neuropsicológica llamada relaciones espaciales. Y seguimos entonces con el análisis. El último modelo anidado es el que va a evaluar la invarianza escalar, que es el que evalúa ahora la equivalencia o, si son comparables, estos 2 modelos, pero ahora a nivel de los interceptos, es decir, de los puntos de partida. Y se encuentra que en efecto son comparables. ¿Qué es la conclusión de este hallazgo? Bueno, que entonces estas pruebas, con la excepción de relaciones espaciales y memoria lógica del WIMS, de la prueba Wechsler de memoria, son comparables con excepción de esas 2 subpruebas. Y por lo tanto, al ser comparables, podemos entonces ahora pasar a analizar si existen disparidades. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, eso lo realizo a través ahora de una evaluación de la invarianza estructural, es decir, de la estructura en general. Y para eso se analiza siempre si son comparables a nivel rural y urbano, pero ahora ya no a nivel de los indicadores, sino a nivel de las variables latentes. Memoria verbal, relaciones o razonamiento espacial y flexibilidad cognitiva. Las varianzas son comparables y eso nos da luz verde para ahora analizar las medias factoriales. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, las medias factoriales en el área rural y urbana no son iguales. Haciendo un análisis de post hoc, encuentro que la diferencia se encuentra en 2 factores: razonamiento espacial y flexibilidad cognitiva. ¿Cómo, en qué dirección está esta disparidad? Bueno, los adultos mayores del área rural son quienes se encuentran en una desventaja en cuanto a su funcionamiento cognitivo referente a razonamiento espacial y flexibilidad cognitiva. Pero para poder saber si existen estas diferencias por la presencia del nivel educativo, cuando se suma al modelo la variable de educación, de años de educación, como una covariante, y se analizan las regresiones, los coeficientes de regresión, se observa que los coeficientes de regresión en el área rural son considerablemente mayores en comparación al área urbana. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Bueno, que la educación tiene una mayor contribución en el área rural que en la urbana en el funcionamiento cognitivo de las personas adultas mayores. Y además, la disparidad en el razonamiento espacial y flexibilidad cognitiva que se observa en el análisis anterior desaparece cuando educación se ha incluido en el modelo. Es por eso que tenemos entonces 2 conclusiones principales. La primera es la que nos dice que los instrumentos de evaluación neuropsicológica que resultaron de un comienzo, comenzamos con 16 pruebas,
solamente terminamos con 9, que sí resultaron ser equivalentes, nos permiten hacer un estudio de las disparidades. Podemos ocupar estas herramientas de evaluación para estudiar las disparidades entre las regiones. Pero también a nivel clínico nos están diciendo que estas pruebas pueden ser utilizadas en la población rural. Las 9 resultantes, los 9 indicadores resultantes. En segundo lugar, una conclusión muy importante es que la educación es un factor de promoción para el desarrollo cognitivo que tiene una influencia mayor en el área rural de la que la tiene en el área urbana. Es un factor de protección. Por lo tanto, esfuerzos deberían de dedicarse para apoyar la educación en estos sectores rurales. Como consideración clínica, hay 2 aspectos que me gustaría mencionar. Uno tiene que ver sobre la validez de constructo. Esta validez que nos permite saber si estos instrumentos que estamos utilizando están midiendo estas funciones o categorías cognitivas que pretendemos medir. Y hay ciertas pruebas que deberían de utilizarse con mucha cautela. Una de ellas es la prueba de denominación de Boston, donde aparecen láminas con ilustraciones y le pedimos a la persona que nos nombre cómo se llama ese objeto que le mostramos. Y la otra que ya mencioné anteriormente, que es la de memoria lógica, de la escala Wechsler de memoria. Finalmente, quiero decir que otra consideración clínica importante tiene que ver con la utilización de las normas y de los baremos que utilizamos a la hora de calificar e interpretar las pruebas. Siempre tenemos que tener en cuenta que tienen que ajustarse por edad y también por años de educación. Finalmente, quiero cerrar hablando de tres limitaciones. Una tiene que ver con cómo es que se considera este concepto de lo rural y que es mucho más complejo de la forma en la que ha sido medida en este estudio. La segunda tiene que ver con el tema del tamaño de la muestra y que nos permita una generalización, de manera que este fue un muestreo por conveniencia, pero no un muestreo probabilístico. Y por último, es que los años de educación no lo es todo. Hay otras variables que son mucho más complejas de medir, pero que son importantes considerarlas en nuestro estudio, que al rato es posible que sean mejores indicadores sobre la calidad educativa que los años de educación mismos. Con esto finalizo mi presentación. Espero que haya sido de su interés.